Fernanda. Sí. Bueno, comenzamos con la inflación. Ayer Sí. conocimos los datos de inflación, 4 de la tarde aproximadamente, como siempre. Los datos que nos sorprendieron porque lo que era más o menos lo que pretendían, lo que anunciaban las consultoras, menos del 2%. Estamos hablando de 1,5% a nivel nacional, 1,3% en el NEA. Bien. Exacto. O sea, datos reales, Guille. Dijiste inflación y me miraste a mí. La verdad que me sentí un poco dolido de esto, pero no sé por dónde venía a comentar. Hacete cargo. Sí, no sé, Estamos a ver, leudando todos nosotros. son datos del INDEC, en definitiva, son datos del INDEC, son los datos oficiales. Lo dijimos un montón de veces acá. De hecho, la semana pasada habíamos hablado de un informe de la Universidad Torcuato Di Itela que hablaba de la percepción social respecto a la inflación. Que cuando el INDEC dice 2%, la gente siente 4% en realidad. O sea, hay una cuestión. Y de fondo siempre está, lo que también hablamos un montón de veces acá, el tema de la ponderación. Uh-huh. Cómo pondera el INDEC, digamos, ciertas canastas, la canasta de servicio, la canasta básica, todo eso, sobre el sueldo, sobre el salario. Entonces, ahí está el gran problema que el gobierno reconoce y de hecho viene manifestando permanentemente que van a cambiar la forma de medición y sin embargo pasan los meses y todavía no ocurre. Así todo, siguen tomando estos datos como los reales, ¿sí? Entonces, el INDEC dice que fue 1,5%. Uh-huh. Hay que tener en cuenta entonces, que la gente, de acuerdo a la encuesta que había hecho Torcuato Di Itela de la universidad, habrán sentido 3% mínimamente, y ahí tentés para repartir un poquito, porque en definitiva, como bien dijiste Marcelo al principio, en el NEA, por ejemplo, fue entre las más bajas, 1,3%, con Sí. el NOA, por ejemplo, fue la sensación más baja, fue 1,2%, pero hay ponderaciones, hay cuestiones que ver, hay cuestiones que observar, ¿sí? Respecto a esta cuestión. Gracias, Guille, por los gráficos. Ahí está más o menos lo que va esa es, por ejemplo, la interanual. Sí. Estás viendo cómo llegamos a un piso, digamos, ¿sí? Para explicar a la gente, esto es desde el año pasado, Exacto. mismo mes, Mayo al 24 día de hoy. a mayo 25, la diferencia es brutal. Uh-huh. Obviamente, la realidad pues, en aquel momento era muy distinta a la que es hoy. En ese momento la macro todavía estaba bastante desordenada, el dólar estaba muy alto. Los precios todavía estaban, digamos, muy dispares. ¿Por qué? Porque había formadores de precios que no estaban muy en sintonía con el gobierno. Hoy la cosa está bastante más alineada, entonces es como que se compone mucho más y el gobierno puede ofrecer estos datos, ¿sí? Que son mucho más ordenados, ¿sí? Hay una cierta estabilidad. Sí, en exactamente. este último tiempo. Es una cierta estabilidad, pero con bemoles. Siempre les hablo de la ponderación del INDEC, de la realidad de que el salario no le está ganando a la inflación, y en ese sentido es interesante lo que hizo la Universidad de Buenos Aires y la UBA a través de su escuela de negocios, ¿sí? De negocios, de economía, y habla de lo que se llama el efecto tijera, ¿sí? Que es cómo, en la lógica del gobierno, ¿sí? Cómo sosteniendo o subsidiando los sectores más sensibles, ¿sí? Termina ejerciendo cierta estabilidad en esa masa poblacional que termina afectando, sí, a la clase media, por ejemplo. Argentina básicamente lo que más tiene es clase media, ¿sí? Entonces ¿Existe Lo que todavía? queda. No, lo sí, que queda. Lo que queda. sí. Sí. O, Los rezagos. resiste, no sé si te resiste, digamos. Sí. Así. El sector medio, en especial en áreas urbanas, dice este informe de la UBA, ¿sí? Enfrenta una doble presión económica, por un lado, ¿sí? Por la pérdida sostenida de los ingresos, debido a la inflación, la licuación salarial, que fue una fórmula del gobierno para bajar la inflación, justamente durante los primeros meses, durante el primer año de gobierno, hablábamos siempre de la metodología que usaba el gobierno, que era licuar consumo y licuar salarios, ¿sí? Para moderar la inflación, ¿se acuerdan? No debemos olvidar, digamos, que así llegamos a esta situación. El consumo deprimido, ¿sí? El salario estacionado, entonces lo que bajó fue, la inflación bajó a partir de eso. Bueno, eso se mantiene en algún punto, ¿por qué? Porque el gobierno dice, o Luis Caputo dice, no vamos a homologar ningún salario por encima del 1%, ¿sí? Y mantiene reuniones permanentes con los formadores de precios para que la cosa no se le venga encima. Y además abren las importaciones justamente de manera de moderar los precios. ¿Por qué? Porque ciertos productos que vienen de afuera, tanto sean para la canasta alimenticia como la canasta básica, son mucho más económicos que producirlos acá. Eso deriva, y si tenés, Guille, por ahí hay un gráfico de industria, por ejemplo, eso deriva en lo que es la caída de la capacidad instalada de la industria argentina, que hoy está por debajo del 50%. O sea, todo esto que está sucediendo, esta inflación, digamos, de 1,5 mentirosa, en definitiva, tranquilamente puede ser 3%, en realidad tiene un costo por detrás que es, primero, licuar el poder adquisitivo de los argentinos. O sea, cuando no te suben el salario para que no consumas mucho y con lo cual los precios no se eleven, ¿sí?
lo que están haciendo es justamente licuar salarios, ¿sí? Sostener la inflación con ese modelo y importar mucho. ¿Por qué? Porque importar termina siendo mucho más barato que producir acá. Claro. Y termina en esa cuestión, ese gráfico que gracias Guido lo pusiste ahí, ¿sí? Que es el uso de la capacidad instalada de la industria argentina en todos los rubros prácticamente, que está por debajo del 50%. ¿Eso qué significa eso? Básicamente desempleo, básicamente que las industrias argentinas no venden mucho, no deberían producir. Si producimos, ¿para qué? Si no tenemos a dónde vender, dónde acomodar los productos. Entonces, hay una tensión permanente. O sea, todo esto... ¿Cuánto todo tiempo se va a poder aguantar con este orden? Esa es la clave. Todo este orden tiene un costo. La cuestión es cuánto tiempo puede llegar a soportar el sistema esta cuestión, ¿sí? Entonces, ese efecto tijera termina afectando grandemente a las clases medias. ¿Por qué? Porque con el salario congelado prácticamente subiendo a un ritmo del 1%, ¿sí? Tienen que pagar cada vez servicios más caros, claro, que sin embargo están subsidiados para las clases más humildes. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, para las clases medias, para las clases altas ni hablamos directamente porque supuestamente tienen con qué sostenerse. Entonces, en la clase media está la tensión porque dice, bueno, yo gano 100 y me están cobrando 30 de luz, 20 de agua, 10 de gas, ¿entendés? No dan los números, no queda nada. Y no me está cerrando, estoy ocupando cada vez más salario para cubrir esa canasta de servicios. Entonces, ese efecto tijera hace que, por ejemplo, cuando la Universidad de Itela, el Torcuato de Itela, salga a preguntar ¿qué pensás de la inflación que informa el índice? No, yo siento el doble, ¿entendés? Claro. Entonces, todo bien, se entiende, digamos, que el gobierno está urgido de seguir agarrado a este activo, que es la inflación, ¿sí? De 1,5, porque justo también en la semana, y acá adherimos también, o mezclamos la política en el medio también, ¿sí? Justo en la semana en la que queda firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y dice el gobierno, necesito moderar el impacto político que tiene eso. ¿Por qué? Porque hay un cierto riesgo ahí de que el peronismo, que está todo roto, termine juntándose detrás de una idea. Deciste, che, la proscribieron, entre comillas obviamente, la proscribieron, vamos todos detrás de esa idea y volvemos a hacer un movimiento de unidad nacional. Entonces, el gobierno siempre prefirió tener a Cristina claro, como candidata porque podía polarizar con ella y era una sola la que debía vencer. Ahora se abre el panorama, el poder empieza a estar repartido otra vez, está Kicillof por un lado, Massa por el otro, lástima los nombres, lastimosamente. Hasta Moreno parece. Lástima los nombres. Ahora tenemos un hablando fragmento de inflación, pasó Moreno y dijo, ahora tenemos un fragmento, vamos a pasar perfecto, hasta Moreno hablando, porque obviamente el movimiento político, viste que estábamos más pendientes de lo económico días antes, y justamente con lo de Cristina ni nos acordamos de inflación, no nos acordamos muchas cosas importantes para nuestro país. Exactamente. Bueno, bueno, ahí está la clave. Lo que pasa que también siempre hay un tema como cortina de humo para tapar todo el resto. Sí, siempre hay algo que tapa todo. Como fueron las empanadas hace 3 semanas o 2 semanas. ¿Te acordás? Claro. ¿Cuánta gente salió a hablar en los últimos días también? ¿Cuántos nombres? ¿Cuánta gente que estaba guardada ahora salió a hablar? Totalmente. Bien, vamos al ámbito internacional, porque lo que está sucediendo en